Aquí viene Charlie. Estos dos señores tan viejos son el padre y la madre del señor Bucket. Se llama abuelo Joe y abuela Josephine. Y estos dos señores tan viejos son el padre y la madre de la señora Bucket. Se llaman abuelo George y abuela Georgina. Este es el señor Bucket, esta es la señora Bucket. El señor y la señora Bucket tienen un hijo que se llama Charlie Bucket. Este es Charlie. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Charlie se alegra de conoceros. Toda esta familia, las 6 personas mayores, cuéntalas, y el pequeño Charlie Bucket viven juntos en una casita de madera a las afueras de una gran ciudad. La casa no era lo bastante grande para tanta gente, y la vida resultaba realmente incómoda para todos. En total, solo había 2 habitaciones y una sola cama. La cama estaba reservada a los 4 abuelos, porque eran muy viejos y estaban cansados, tan cansados que nunca salían de ella. El abuelo Joe y la abuela Josephine de este lado, y el abuelo George y la abuela Georgina de este otro. El señor y la señora Bucket, el pequeño Charlie Bucket, dormían en otra habitación, sobre colchones extendidos en el suelo. Igual que yo. En el verano esto se podía soportar, pero en el invierno heladas corrientes de aire soplaban a la altura del suelo durante toda la noche y era horrible. Tal vez por eso me enfermé. No había para ellos posibilidad alguna de comprar una casa mejor, o al menos de comprar otra cama. Eran demasiado pobres para eso. El señor Bucket era el único en la familia que tenía un empleo. Trabajaba en una fábrica de pasta dentrificada, donde pasaba el día entero sentado en una banca ajustada, los pequeños tapones de los tubos de la pasta después de que estos se iban rellenando. Pero un taponador de tubos de pasta dentífrica nunca gana mucho dinero. Y el pobre señor Bucket, por más que trabajase por más velozmente que taponase los tubos, jamás conseguía ganar lo suficiente para comprar la mitad de las cosas que una familia tan numerosa necesitaba. No había ni siquiera bastante dinero para comprar comida adecuada para todos ellos. Las únicas, las únicas comidas que podían permitirse eran pan y margarina para el desayuno, patatas y repollo cocido para el almuerzo y sopa de repollo para la cena. Los domingos eran un poco mejor. Todos esperaban ilusionados que llegara el domingo, porque entonces, a pesar de que comían exactamente lo mismo, todos los estaba permitido repetir. Los Buckles no se morían de hambre, eso es obvio, pero todos ellos, los dos viejos abuelos, las dos viejas abuelas, el padre de Charlie, la madre de Charlie y especialmente el propio Charlie, pasaban el día de la mañana a la noche con una horrible sensación de vacío en el estómago. Charlie era quien más las sentía, y a pesar de que su padre y su madre a menudo renunciaban a sus propias raciones de almuerzo o de cena para dárselas a él, ni siquiera esto era suficiente para un niño en edad de crecer. Charlie quería desesperadamente algo más alimenticio, satisfactorio que repollo y sopa de repollo. Lo que deseaba más que nada en el mundo era chocolate. Por las mañanas al salir a la escuela, Charlie podía ver grandes filas de tabletas de chocolate en los escaparates de las tiendas y solía detenerse para mirarlas, apretando la nariz contra el cristal mientras la boca se le hacía agua. Muchas veces al día venían los demás niños a sacar cremosas chocolatinas de sus bolsillos y masticarlas suavemente. Y eso por supuesto era una auténtica tortura. Solo una vez al año en su cumpleaños lograba Charlie Bucket probar un trozo de chocolate. Toda la familia ahorraba su dinero para esta ocasión especial, y cuando llegaba el gran día, Charlie recibía de regalo una chocolatina para comérsela él solo. Y cada vez que la recibía en aquellas maravillosas mañanas de cumpleaños, la colocaba cuidadosamente de una pequeña caja de madera y la atesoraba como si fuese una barra de oro puro. Y durante los días siguientes solo se permitía mirarla, pero nunca tocarla. Por fin, cuando ya no podía soportar más, desprendía un trocito diminuto del papel que le envolvía para descubrir un trocito diminuto de chocolate y daba un diminuto mordisco, justo lo suficiente para dejar el maravilloso sabor azucarado asegurado se extendiese lentamente por su lengua. Al día siguiente daba otro diminuto mordisco, y así sucesivamente, y de este modo Charlie conseguía que la chocolatina de 6 peniques que le regalaban por sus cumpleaños durante más de un, por un, que le regalaban por su cumpleaños durase más de un mes. Pero aún no os he hablado de la única cosa horrible que torturaba al pequeño Charlie, el amante del chocolate. Más que cualquier otra cosa, esto era para él mucho
Mucho peor que ver la tableta de chocolate en los escaparates de las tiendas o contemplar cómo los demás niños masticaban cremosos chocolatinas ante sus propios ojos. Era la cosa más torturante que podáis imaginaros, y esta era en la propia ciudad, a la vista de la casa en la que vivía Charlie. Había una enorme fábrica de chocolate, os lo imaginéis, y no era tampoco simplemente una enorme fábrica de chocolate, era la más grande y famosa del mundo entero. Era la fábrica Wonka, cuyo propietario era un hombre llamado el señor Willy Wonka, el mayor inventor y fabricante de chocolate que ha existido, y que magnificó qué maravilloso lugar era este. Tenía inmensos portones de hierro que conducían a su interior, y lo rodeaba un altísimo muro y una chimenea, y sus chimeneas despendían humo, y desde sus profundidades podía oírse extraños sonidos sibilantes, y fuera de los muros, en una media milla a la redonda, y en todas direcciones el aire estaba perfumado con el denso y delicioso aroma del chocolate derretido. Dos veces al día, al ir y venir a la escuela, el pequeño Charlie Bucket pasaba justamente por delante de las puertas de la fábrica, y cada vez que lo hacía empezaba a caminar muy lentamente, manteniendo la nariz elevada en el aire. Aspiraba largas y profundas bocanadas del maravilloso olor a chocolate que le rodeaba, y cómo le gustaba ese olor, y cómo deseaba poder entrar a la fábrica para ver cómo era. 2. La fábrica del señor Willy Wonka. Por las noches, después de haber terminado su aguada sopa de repollo, Charlie iba siempre a la habitación de los cuatro abuelos para escuchar sus cuentos, y luego más tarde para darle las buenas noches. Cada uno de estos ancianos tenía más de 90 años, estaban tan arrugados como unas ciruelas pasas y tan huesudos como esqueletos, y durante el día, hasta que Charlie hacía su aparición, yacían acurrucados en la única cama, dos en cada extremo, con gorros de dormir para conservar abrigadas sus cabezas, dormitando para pasar el tiempo y sin nada que hacer. Pero en cuanto oían abrirse la puerta y la voz de Charlie diciendo: buenas noches, abuelo Joe y abuela Josephine, abuelo George y abuela Georgina, los cuatro se incorporaban rápidamente, y sus arrugas caras se encendían con una sonrisa de placer, y las conversaciones empezaban. Adoraban al pequeño Charlie, y era la única alegría de su vida, y sus visitas nocturnas eran algo que todo el día esperaban ilusionados. A menudo la madre y el padre de Charlie acudían también en la habitación y se quedaban de pie junto a la puerta, escuchando la historia que contaban los ancianos, y así durante una media hora cada noche. Esta habitación se convirtió en un lugar feliz, y la familia entera consiguió olvidar que era pobre y que pasaba mucha hambre. Una noche, cuando Charlie entró a ver a sus abuelos, les dijo: ¿es verdad que la fábrica de chocolate de Wonka es la más grande del mundo? Que sí es verdad, gritaron los cuatro al unísono. Claro que es verdad, santo cielo. Es que no lo sabías, es 50 veces más grande que cualquier otra. Y es verdad que el señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más inteligente del mundo. Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, incorporándose un poco más sobre su almohada. El señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más asombroso, más fantástico, más extraordinario que el mundo ha conocido. Creí que todos lo sabían. Yo sabía que era famoso, abuelo Joe, y sabía que era muy inteligente. Inteligente, gritó el anciano. Es más que eso, es un mago del chocolate. Puede hacer cualquier cosa con todo lo que quiera, ¿no es verdad, queridos? Los otros tres ancianos movieron afirmativamente la cabeza y dijeron: absolutamente, no puede serlo más. Y el abuelo Joe dijo: ¿quieres decir que nunca te ha hablado del señor Willy Wonka y de su fábrica? Nunca, respondió el pequeño Charlie. Santísimo cielo, no sé qué me ocurre. ¿Me lo contarás ahora, abuelo Joe, por favor? Claro que sí. Siéntate en la cama junto a mí, querido niño. Y escucha con atención. El abuelo Joe era el más anciano de los cuatro abuelos, tenía 97 años y medio, y esa es una edad muy respetable para cualquiera. Era débil y delicado como toda la gente muy anciana, y hablaba muy poco a lo largo del día, pero por las noches, cuando Charlie, su adorado nieto, estaba en la habitación, parecía de una forma misteriosa volverse joven otra vez. Todo su cansancio desaparecía, y se ponía tan ansioso y excitado como un niño. ¿Qué hombre es este señor Willy Wonka?, gritó el abuelo Joe. ¿Sabías, por ejemplo, que él mismo ha inventado más de 200 nuevas clases de chocolatinas, cada una de ellas con un relleno diferente, cada una mucho más dulce y suave y deliciosa que cualquiera de las que pueden producir las demás fábricas de chocolate? Es la pura verdad, gritó la abuela Josephine, y las envía a todos los países del mundo. ¿No es así, abuelo Joe? Así es, querida mía, así es, y también todos los reyes y a todos los presidentes del mundo. Pero no solo fabrica chocolatinas, y ya lo creo que no. El señor Willy Wonka tiene en su haber algunas invenciones realmente fantásticas. ¿Sabías que ha inventado un método para fabricar helado de chocolate de modo que este se mantenga frío durante horas y horas sin necesidad de meterlo en la nevera? Hasta puedes dejarlo al sol toda la mañana en un día caluroso y nunca se derretirá.
Pero eso es imposible, dijo el pequeño Charlie mirando asombrado a su abuelo. Claro que es imposible, exclamó el abuelo Joe. Es probablemente absurdo, pero el señor Willy Wonka lo ha conseguido. Es correcto, asintieron los demás, moviendo afirmativamente la cabeza. El señor Wonka lo ha conseguido. Y además, continuó el abuelo Joe hablando ahora muy despacio para que Charlie no se perdiese una sola palabra. El señor Willy Wonka puede hacer caramelos que saben a violetas y caramelos que cambian de color cada 10 segundos a medida que se van chupando y pequeños dulces ligeros como una pluma que se derriten deliciosamente en el momento que te los pones entre los labios. Puede hacer chicle que no pierde nunca su sabor y globos de caramelo que puedes hinchar hasta hacerlos enormes antes de reventarlos como un alfiler y comértelos. Y con una receta más secreta aún, puede confeccionar hermosos huevos de azulejos con manchas negras y cuando te pones uno de ellos en la boca, se hace cada vez más pequeño hasta que de pronto no queda nada en el excepto un minúsculo pajarillo de azúcar posado en la lengua en la punta de tu lengua. El abuelo Joe hizo una pausa y relamió lentamente los labios. Se me hace la boca agua solo de pensar en ello, dijo. A mí también, dijo el pequeño Charlie, pero sigue, por favor. Mientras hablaban el señor y la señora Bucket, el padre y la madre de Charlie habían entrado silenciosamente en la habitación y ahora estaban de pie junto a la puerta escuchando. Cuéntale a Charlie la historia de aquel loco príncipe indio, dijo la abuela Josephine. Le gustaría oírla. ¿Te refieres al príncipe Pondicherry? Dijo el abuelo Joe y se echó a reír. Completamente loco, dijo el abuelo George, pero muy rico, dijo la abuela Georgina. ¿Qué hizo? Preguntó Charlie ansiosamente. Escucha, dijo el abuelo Joe, y te lo diré. El señor Wonka y el príncipe indio. El príncipe Pondicherry le escribió una carta al señor Willy Wonka, dijo el abuelo Joe. Dijo el abuelo Joe, y le pidió que fuese a la India y le construyese un palacio colosal hecho enteramente de chocolate. ¿Y el señor Wonka lo hizo, abuelo? Ya lo creo que sí. Iba a un palacio, tenía 100 habitaciones y todo estaba hecho de chocolate, ya fuera amargo con leche, los ladrillos eran de chocolate y el cemento que los unía era chocolate y las ventanas eran de chocolate, todas las paredes y los techos estaban hechos de chocolate y también las alfombras y los cuadros y los muebles y las camas, y cuando abrías los grifos de ellos salía chocolate caliente. Cuando el palacio estuvo terminado, el señor Gonca le dijo al príncipe Pondicherry, te advierto que no le durará mucho tiempo, de modo que será mejor que empiece a comérselo ahora mismo. Tonterías, gritó el príncipe, no voy a comerme mi palacio, ni siquiera pienso mordiscar las escaleras o lamer las paredes, voy a vivir en él. Pero por supuesto, el señor Gonca tenía razón, porque poco tiempo después hizo un día muy caluroso en un sol abrasador, y el palacio entero empezó a derretirse, luego se fue derrumbando lentamente, y el pobre príncipe, que en aquel momento estaba durmiendo la siesta en el salón, se despertó para encontrarse rodeado en un enorme largo marrón de pegajoso chocolate. El pequeño Charlie estaba sentado inmóvil al borde de la cama, mirando fijamente a su abuelo, y la cara de Charlie estaba encendida y sus ojos tan abiertos que era posible ver la parte blanca rodeada por entero de sus pupilas. ¿Es realmente verdad todo eso? Preguntó. ¿O me estás tomando el pelo? Es verdad, exclamó los cuatro ancianos al unísono. Claro que es verdad, preguntáselo a quien quieras. Y te diré otra cosa que es verdad, dijo el abuelo Joe, inclinándose ahora para acercarse aún más a Charlie, bajando la voz hasta convertirse en un secreto susurro. Nadie sale nunca. ¿De dónde? Preguntó Charlie. Y nadie entra nunca. ¿Dónde? Gritó Charlie. A la fábrica de Wonka, por supuesto, abuelo. ¿A qué te refieres? Me refiero a los obreros, Charlie. A los obreros, todas las fábricas, dijo el abuelo Joe, tienen obreros que entran y salen por sus puertas en las mañanas y en la noche, excepto la de Wonka. ¿Has visto tú alguna vez a una sola persona entrar en ese sitio o salir de él? El pequeño Charlie miró lentamente las cuatro caras que le rodeaban una después de otra, y todas ellas le miraban a su vez. Eran caras sonrientes y amistosas, pero al mismo tiempo eran caras serias, y ninguna de ellas parecía estar bromeando o burlándose de él. ¿Y bien, has visto a alguien? Preguntó el abuelo Joe. Pues la verdad es que no lo sé, abuelo, tartamudeó Charlie. Cada vez que paso delante de la fábrica las puertas parecen estar cerradas. Exactamente, exclamó el abuelo Joe. Pero tienen que haber gente trabajando allí, gente... No, Charlie, al menos no gente normal. Entonces, ¿quién? Gritó Charlie. Ajá, esa es la cosa, ¿comprendes? Ese es otro de los golpes de inteligencia del señor Willy Wonka. Charlie, querido, dijo la señora Bucket, que estaba apoyada en la puerta. Es hora de irse a la cama. Ya basta por esta noche. Pero mamá, tengo que ir mañana, cariño. Eso es, dijo el Joe. Te contaré el resto mañana por la noche. Los obreros secretos. La noche siguiente el abuelo Joe consiguió
prosiguió su historia. Verás, Charlie, dijo, no hace mucho tiempo había miles de personas trabajando en la fábrica del señor Willy Wonka, pero de pronto, un día, el señor Wonka tuvo que pedirle a cada una de ellas que se fuese a su casa para no volver nunca más. ¿Pero por qué? Preguntó Charlie. A causa de los espías. ¿Espías? Sí, verás. Los otros fabricantes de chocolate habían comenzado a sentir celos de las maravillosas golosinas que preparaba el señor Wonka y se dedicaron a enviar espías para robarle sus recetas secretas. Los espías emplearon en la fábrica de Wonka fingiendo ser obreros ordinarios. Mientras estaban allí, cada uno de ellos descubrió cómo se fabricaba una cosa y volvieron luego a sus propias fábricas para divulgar el secreto. Deben haberlo hecho, respondió el abuelo Joe. Apuesto al poco tiempo de las fábricas de Fickelbrook, Gruber empezó a hacer un helado que no se derretía nunca, aún bajo el sol más ardiente. Luego la fábrica del señor Potnose empezó a producir un chicle que jamás perdía su sabor por más que se masticase. Más tarde, la fábrica del señor Slugworth comenzó a fabricar globos de caramelo que se podían hinchar hasta hacerlos enormes antes de pincharlos con un alfiler y comérselos, y así sucesivamente. Y el señor Willy Wonka se mesó las barbas y gritó: «Esto es terrible, me arruinaré. Hay espías por todas partes, tendré que cerrar la fábrica». Pero no lo hizo, dijo Charlie. «Oh, ya lo creo que lo hizo». Le dijo a todos los obreros que lo sentía mucho, pero que tendría que irse de casa. Entonces cerró la puerta principal y la aseguró con una cadena, y de pronto la inmensa fábrica de chocolate de Wonka se cerró desierta y silenciosa. Las chimeneas dejaron de echar humo, las máquinas dejaron de funcionar, y desde entonces no se ofreció una sola chocolatina ni un solo caramelo. Nadie volvió a entrar o salir de la fábrica, incluso el propio señor Willy Wonka desapareció. Pasaron meses y meses, prosiguió el abuelo Joe, pero la fábrica seguía cerrada, y todo el mundo decía: «Pobre señor Wonka, era tan simpático y hacía cosas tan maravillosas, pero ya estaba acabado, no hay nada que hacer». Entonces ocurrió algo asombroso. Un día por la mañana temprano, delgadas columnas de humo blanco empezaron a salir de las altas chimeneas de la fábrica. La gente de la ciudad se detuvo a mirarlas. «¿Qué sucede?», gritaron. «Alguien ha encendido las calderas. El señor Wonka debe estar a punto de abrir otra vez». Corrieron hacia las puertas esperando verlas abiertas. De par en par y el señor Wonka allí de pie para dar la bienvenida a todos sus obreros. Pero no, los grandes portones de hierro seguían cerrados y encadenados tan herméticamente como siempre, y el señor Wonka no se le veía por ningún sitio. «Pero la fábrica estaba funcionando», gritó la gente. «Escuchad, se pueden oír las máquinas, han vuelto a ponerse en marcha, y se huele el aroma de chocolate derretido». El abuelo Joe se inclinó hacia adelante, posó un largo dedo huesudo sobre la rodilla de Charlie y dijo quedamente. Dijo quedamente. Pero lo más misterioso de todo, Charlie, eran las sombras en las ventanas de la fábrica. La gente estaba fuera, de pie en la calle. Podían ver pequeñas sombras oscuras moviéndose de un lado a otro detrás de las ventanas de cristal esmerillado. «¿Las sombras de quién?», preguntó Charlie de inmediato. Es exactamente lo que todo el mundo quería saber. «Si la fábrica está llena de obreros», gritaba la gente, «pero nadie ha entrado. Los portones están cerrados. Es absurdo y tampoco sale nadie». Pero no se podía negar, dijo el abuelo Joe, que la fábrica estaba funcionando y ha seguido funcionando desde entonces durante estos últimos años. Y lo que es más, las chocolatinas y los caramelos que producen son cada vez más fantásticos y deliciosos. Y ahora, por supuesto, cuando el señor Wonka inventó un nuevo maravilloso caramelo, ni el señor Fickelbrugger, ni el señor Protnose, ni el señor Slugworth, ni nadie es capaz de copiarlo. Ningún espía puede entrar en la fábrica para descubrir cómo lo han hecho. Pero abuelo, ¿a quién gritó? ¿A quién gritó Charlie? ¿A quién utiliza el señor Wonka para trabajar en su fábrica? Nadie lo sabe, Charlie, pero eso es absurdo. Es que nadie se lo ha preguntado al señor Wonka. Nadie lo ha visto desde entonces. Nunca sale de la fábrica. Lo único que sabe la fábrica son chocolates y caramelos. Salen por una puerta especial colocada en la pared, empaquetados y con su dirección escrita, y son recogidos todos los días por camiones de correos. Pero abuelo, ¿qué clase de gente es la que trabaja allí? Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, eso es uno de los grandes misterios en el mundo de la fábrica de chocolate. Solo sabemos una cosa sobre ellos: son muy pequeños. Son muy pequeños. Las débiles sombras que de vez en cuando aparecen detrás de las ventanas, especialmente tarde por la noche, cuando las luces están encendidas, son las de personas diminutas, personas no más altas que mi rodilla. No hay gente así, dijo Charlie. En ese momento el señor Bucket, el padre de Charlie, entró a la habitación. Acababa de llegar de la fábrica de pasta dentrífica y agitaba excitadamente un periódico de la tarde. «¿Habéis oído la noticia?», exclamó. Elevó el periódico para que todos pudiesen leer los grandes titulares. Los titulares decían: «La fábrica Wonka se abrirá por fin para unos pocos afortunados». 5. Los billetes dorados.
¿Quiere decir que se permitirá realmente entrar a la gente a la fábrica?, exclamó el abuelo Joe. Léenos lo que dice, deprisa. De acuerdo, dijo el señor Bucket, alisando el periódico. Escuchad. Boletín de la tarde. El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de golosinas, a quienes nadie ha visto en los últimos 10 años, publicado hoy la siguiente noticia. Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que 5 niños, solo 5 y ni uno más, visiten mi fábrica este año. Estos 5 afortunados harán una visita guiada personalmente por mí y se les permitirá conocer todos los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al final de la visita, como regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes para durarles toda la vida. Por tanto, buscad a los billetes dorados. 5 billetes dorados han sido impresionados en papel dorado y estos 5 billetes dorados se han escondido en la envoltura de los 5 chocolatines normales. Estas 5 chocolatinas pueden estar en cualquier sitio, en cualquier tienda de cualquier calle de cualquier país del mundo, sobre cualquier mostrador donde se vendan las golosinas de Wonka. Y los 5 niños afortunados se encuentran en estos 5 billetes dorados serán los únicos a quienes les permita visitar mi fábrica y ver cómo es ahora por dentro. Buena suerte para todos y que tengáis éxito con vuestra búsqueda. Firmado Willy Wonka. Este hombre está loco, murmuró el abuelo Josephine. Es un genio, gritó el abuelo Joe. Es un mago. Imaginaos lo que ocurrirá ahora. El mundo entero empezará a buscar estos billetes dorados. Todos comprarán las chocolatinas de Wonka con la esperanza de encontrar uno. Vendrá más que uno. Qué estupendo sería encontrar uno. Y todo el chocolate y los caramelos que puedas comer durante el resto de tu vida gratis, dijo el abuelo George. ¿Os lo imagináis? Tendrás que enviarlos en un camión, dijo la abuela Georgina. Solo de pensar en ello me pongo enferma, dijo la abuela Josephine. Pamplinas, gritó el abuelo Joe. ¿No sería maravilloso, Charlie, abrir una chocolatina y encontrar dentro un billete dorado? Sí que lo sería, abuelo, pero no tenemos ninguna esperanza, dijo Charlie tristemente. Yo solo recibo una chocolatina al año. Nunca se sabe, cariño, dijo la abuela Georgina. La semana que viene es tu cumpleaños. Tú tienes tantas posibilidades como cualquier otro. Me temo que eso no sea posible, dijo el abuelo George. Los niños que encuentran los 5 billetes dorados serán aquellos que puedan permitir comprar chocolatinas todos los días. Nuestro Charlie solo obtiene una al año. No hay ninguna esperanza. Los dos primeros afortunados. Al día siguiente se encuentra el primer billete dorado. El afortunado fue un niño llamado Augustus Glob, y el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía suya en la primera página. La fotografía mostraba a un niño de 9 años tan enormemente gordo que parecía haber sido hinchado como un poderoso inflador. Gruesos rollos de grasa fofa emergían por todo su cuerpo y su cara era como una monstruosa bola de masa desde la cual dos pequeños ojos glotones que aparecían 2 pasas de Gorinto miraban el mundo. La ciudad donde vivía Augustus Glob, decía el periódico, se había vuelto loca de entusiasmo con su héroe. De todas las ventanas pendían banderas. Los niños habían obtenido un día de asueto escolar y se estaba organizando un desfile en honor del famoso muchacho. ¿Sabías que Augusto se encontraría uno de los billetes dorados? Había dicho su madre en los periódicos. Come tanta chocolatinas al día que era casi imposible que no lo encontrase. Su mayor afición es comer, es lo único que le interesa. De todos modos, eso es mejor que ser un bandido y pasar el tiempo disparando pistolas de aire comprimido, ¿no les parece? Y lo que siempre digo es que no comería como come a menos que necesitase alimentarse, ¿verdad? De todas maneras son vitaminas. Qué emocionante sería para él visitar la maravillosa fábrica del señor Wonka. No podemos sentirnos más orgullosos. Qué mujer tan más desagradable, dijo la abuela Josephine. Y qué niño más repulsivo, dijo la abuela Georgina. Solo quedan 4 billetes dorados, dijo el abuelo George. Me pregunto quién los encontrará. Y ahora el país entero, el mundo entero, en realidad parecía de pronto haberse entregado a una frenética orgía de comprar chocolatinas. Todos buscaban desesperadamente aquellos valiosos billetes restantes. Mujeres adultas eran sorprendidas entrando en las tiendas de golosinas y comprando de chocolatinas de Wonka a la vez y luego desgarrando el papel del envoltorio para mirar ansiosamente en su interior con la esperanza de encontrar allí el brillo del papel dorado. Los niños cogían martillos y abrían sus huchas para correr a las tiendas con las manos llenas de dinero. En una ciudad, una famosa criminal robó $5,000 de un banco y se los gastó todos en chocolatinas aquella misma tarde. Y cuando la policía entró a su casa para arrestarlo, lo encontró sentado en el suelo en medio de montañas de chocolatinas, abriendo los envoltorios con la hoja de una larga daga.
En la lejana Rusia, una mujer llamada Carlota Rusa dijo haber encontrado el segundo billete, pero ese resultó ser una falsificación perfecta. En Inglaterra, un famoso científico y profesor Foulbody inventó un aparato para que podía averiguar en su momento si abrir el bombatorio de una chocolatina si estaba o no el billete dorado. El aparato tenía un abrazo mecánico que disparaba con una fuerza tremenda y se apoderaba de todo lo que dentro tuviese la más mínima cantidad de oro. Y por un momento parecía con esto se había hallado la solución, pero desgraciadamente mientras el profesor estaba enseñando al público su aparato en el mostrador de golosinas de unos famosos almacenes, el brazo mecánico salió disparado e intentó apoderarse del relleno de oro que tenía una muela una duquesa que se encontraba por allí. Hubo una escena muy desagradable y el aparato fue destrozado por la multitud. De pronto, el día antes del cumpleaños de Charlie Bucket, los periódicos anunciaban que el segundo billete dorado había sido encontrado la afortunada en una niña llamada Veruca Salt, que vivía con sus acaudalados padres de una gran ciudad lejana. Una vez más, el periódico vespertino del señor Bucket traía una gran fotografía de la feliz descubridora. Estaba sentada en sus radiantes padres en el salón de su casa, agitando el billete dorado por encima de su cabeza y sonriendo de oreja a oreja. El padre de Veruca, el señor Salt, había explicado a los periódicos que con todo detalle cómo se había encontrado el billete. Veréis, muchachos, había dicho, en cuanto a mi pequeña me dijo que tenía que obtener uno de esos billetes dorados, me fui al centro de la ciudad y empecé a comprar todas las chocolatinas de Wonka que me pueda encontrar. Dado, debo de haber comprado miles de chocolatinas, cientos de miles. Luego hice que las cargaran en camiones y las transportaran a mi propia fábrica. Yo tengo un negocio de cacahuates, ¿comprendéis? Y luego unas 100 mujeres que trabajaban para mí allí en mi local, pelando cacahuates para tostarlos y salarlos. Esto es lo que hacen todo el día esas mujeres. Se sientan allí a pelar cacahuates, de modo que les digo, está bien, chicas, de ahora en adelante podéis dejar de pelear cacahuates y empezar a pelar estas ridículas chocolatinas. Y eso no es lo que y eso es lo que hicieron. Puse a todos los obreros de la fábrica a arrancar los envoltorios de esas chocolatinas a toda velocidad de la mañana a la noche, pero pasaron 3 días y no tuvimos suerte. Oh, fue terrible. Mi pequeña Veruca se ponía cada día más nerviosa. Y cuando volví a casa me gritaba, ¿dónde está mi billete dorado? Quiero mi billete dorado. Y se tendía al suelo durante horas enteras, chillando y dando patadas, de modo que más inquietante. Y bien, señores, a mí me desagrada tanto ver a que mi niña se sentía tan desgraciada que me juré proseguir con la búsqueda hasta conseguir lo que ella quería. Y de pronto, en la tarde del cuarto día, una de mis obreras gritó, aquí está, un billete dorado. Y yo dije, dámelo deprisa. Y ella me lo dio. Y yo lo llevé a casa corriendo y se lo di a mi adorada Veruca. Y ahora la niña es toda sonrisas y una vez más tenemos un hogar feliz. Esto es aún peor que lo del niño gordo, dijo la abuela Josephine. Lo que esa niña necesita es una buena azotaina, dijo la abuela Georgina. No me parece que el padre de la niña haya jugado muy limpio, abuelo. Y a ti, murmuró Charlie. La malcría, dijo el abuelo Joe, y nada bueno se puede obtener malcriando así un niño. Charlie, créeme. Ven a acostarte, cariño, dijo la madre de Charlie. Mañana es tu cumpleaños, no lo olvides. Espero que te levantes temprano para abrir tu regalo. Una chocolatina de Wonka, exclamó Charlie. Es una chocolatina de Wonka, ¿verdad? Sí, mi amor, dijo su madre. Claro que sí. Oh, ¿no sería estupendo que encontrase dentro el billete dorado? Dijo Charlie. Tráela aquí cuando la recibáis, dijo el abuelo Joe. Aquí todos podremos ver cómo la abres. El cumpleaños de Charlie. ¡Feliz cumpleaños! Exclamaron los cuatro abuelos cuando Charlie entró a su habitación a la mañana siguiente. Charlie sonrió nerviosamente y se sentó al borde de la cama. Sostenía su regalo, su único regalo, con mucho cuidado. Entró entre las dos manos delicia de chocolate y caramelo batido de Wonka, decía el envoltorio. Los cuatro ancianos, los dos en cada extremo de la cama, se incorporaron sobre sus almohadas y fijaron sus ojos ansiosos en la chocolatina que Charlie llevaba entre las manos. El señor y la señora Bucket entraron en su habitación y se detuvieron a los pies de la cama, observando a Charlie. La habitación se quedó en silencio. Todos esperaban ahora que Charlie abriese su regalo. Charlie miró la chocolatina. Pasó muy despacio las puntas de los dedos y de uno a uno el extremo de la golosina, acariciando la
amorosamente, y el envoltorio de papel brillante crujió suavemente en el silencio de la habitación. Entonces la señora Bucket dijo con dulzura: no debes desilusionarte demasiado, querido. Si no encuentras lo que estás buscando debajo del envoltorio, no puedes esperar tener tanta suerte. Tu madre tiene razón, dijo el señor Bucket. Charlie no dijo nada. Después de todo, dijo la abuela Josephine, el mundo está entero, solo hay 3 billetes que aún no se han encontrado. Lo que sí debes recordar, dijo la abuela Georgina, es que pase lo que pase, siempre tendrás la chocolatina. Delicia de chocolate y caramelo batido de Wonka, exclamó el abuelo George. Es la mejor de todas, te encantará. Sí, murmuró Charlie, lo sé. Olvídate de esos billetes dorados y disfrute de la chocolatina, dijo el abuelo Joe. ¿Por qué no haces eso? Todos sabían que era ridículo esperar que esta pobre y única chocolatina tuviese dentro el billete mágico intentaba tan dulce y amablemente poco podrían preparar a Charlie para su desencanto. Pero había otra cosa que los mayores también sabían, y era esta, que por pequeñas que fuesen las posibilidades de tener suerte, la posibilidad estaba allí, la posibilidad tenía que estar allí. Esa chocolatina tenía tantas posibilidades como cualquier otra de contener el billete dorado, y por eso todos los abuelos y los padres estaban en realidad tan nerviosos y excitados como Charlie. A pesar de que fingieras estar muy tranquilos, será mejor que te decidas y abrirla o llegarás tarde a la escuela, dijo el abuelo Joe. Cuanto antes lo hagas mejor, dijo la abuela Georgina. Ábrela, querido, dijo la abuela Georgina. Ábrela, por favor, me estás poniendo nerviosa. Muy lentamente los dedos de Charlie empezaron a rasgar una esquina de papel del envoltorio. Los ancianos se incorporaron en la cama, estirando sus delgados cuellos. Entonces, de pronto, como si no hubiese soportado por más tiempo el suspendo, Charlie desgarró el envoltorio por el medio y entró y sobre sus rodillas cayó una chocolatina de cremoso color marrón claro, pero en ningún sitio se veía rastro de un billete dorado. Y bien, ya está, dijo vivamente el abuelo Joe. Es justamente lo que nos imaginábamos. Charlie levantó la vista. 4 amables rostros lo miraban con atención desde la cama. Le sonrió una pequeña sonrisa triste y luego se encogió de hombros, recogió la chocolatina y se la ofreció a su madre y dijo: toma, mamá, coge un trozo, la compartiremos, quiero que todo el mundo la pruebe. Ni hablar, dijo su madre, y los demás exclamaron: no, no, ni enseñarlo, es toda tuya, por favor, exploró Charlie, volviéndose y ofreciéndola al abuelo Joe, pero ni él ni nadie quiso aceptar siquiera un mordisco. Es hora de irte a la escuela, cariño, dijo la señora Brocket, rodeando con su brazo los delgados hombros de Charlie. Date prisa, llegarás tarde.